Lucas 23, verso 34, así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía con su vista. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Puede sentarse, hermano, que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, pues aquí vemos las Sagradas Escrituras. En esta primera palabra vamos a escuchar 7 palabras con esta. Vamos a cómo el Señor en esos últimos momentos en esta tierra, lo que habla y lo que nos menciona en cada palabra, lo vamos a ir escuchando a través de cada uno de mis hermanos que van a compartir esas palabras. Amén. Vemos aquí cómo dice el Señor, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras cómo las profecías que se mencionan en el Antiguo Testamento se van cumpliendo en el Nuevo Testamento. Aquí vemos esta parte de las Sagradas Escrituras, aquel profeta Isaías, cómo se cumple esa palabra de que el Señor iba a estar en una situación en la cual pues iba a estar azotado, iba a estar en una situación difícil. Y en esa parte de las Sagradas Escrituras, en los últimos momentos en esta tierra, aquí se está cumpliendo. Vemos también cómo lo que compartimos el martes de Daniel, esas 70 semanas, que 69 semanas, aquí cuando el Señor es crucificado y parte al Padre, con el Padre Celestial, vemos que está en la semana 69, amén. Pero ahora vemos cómo el Señor también nos habla, cómo el Señor nos muestra dentro del Antiguo Testamento, cómo el Señor iba precisamente a llegar a esta parte donde iba a ser crucificado, amén. Y les invito a que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 22. Génesis, capítulo 22, en el verso 1. Aquí vemos, en esta parte de la Biblia, dice, hay un subtítulo, dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vemos aquí que esta historia de Abraham en el Antiguo Testamento es la figura de la expiación de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, amén. Vamos a leer y después nos vemos qué nos dice el Señor en esta parte de las Sagradas Escrituras. Dice, capítulo 22 de Génesis, verso 1, dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos esta parte de las Sagradas Escrituras, como el Señor, a través de la profecía, de Daniel, de los profetas, que iba a venir el Mesías, amén. Pero aquí el Señor nos está mostrando que iba a llegar el Señor a esta tierra, y vemos cómo el Señor iba a ser azotado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado allá en el monte de la calavera, amén. El primero dice la palabra de Dios en el verso 2, dice: Hijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vemos que Isaac es el hijo de la promesa. Pero también nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, a su único hijo, amén. Lo dio en propiciación por nuestros pecados, amén. Y aquí vemos también a Abraham, que va a sacrificar a su único hijo, a Isaac, amén. Dice, y vete a la tierra de Moria, amén. Vete a la tierra de Moria. Vemos que esa parte de la tierra de Moria
es donde se edificó el templo de Salomón. Ese templo grandioso, allí se edificó sobre esa parte del templo de Salomón. Fue destruido, vino Zorobabel, lo reconstruyó. Viene Herodes, hace ese segundo templo, lo construye, y Jesucristo es crucificado en Jerusalén, pero fuera de los muros. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios: y vete a tierra de Moria. Allí fue el Señor crucificado en Jerusalén, pero fuera de los muros. Amén. Dice: y ofrécelo allí en holocausto. Nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, en esta primera palabra que vemos, Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que allí está nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquí el Señor dice a Abraham: ofrécelo allí en holocausto. Amén. El verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Son figuras de las cosas celestiales. Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y las puso sobre Isaac. Aquí nos representa que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre espaldas la cruz, esa cruz pesada. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí vemos a Isaac. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Abraham compuso la leña y ató a Isaac. Isaac, aquí la palabra de Dios no dice que Isaac quiso correr, no dice que Isaac se defendió. Dice y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Vemos que no es, y en nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que no habló y fue como cordero al matadero y fue crucificado. Amén. Y aquí nos lo está representando en el Antiguo Testamento. Amén. Pero vemos aquí el verso 8, dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Dice la palabra: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Amén. Amén. Vemos en esta primera palabra cómo el Señor está ahí crucificado. Y en esta primera palabra dice: Dios proveerá el cordero. Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como ese cordero, sin mancha. Amén. Santo. Amén. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que ese es el cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vemos en esta parte de las Sagradas Escrituras cómo el Señor en este momento cuando vemos conforme a la palabra cómo lo azotaron, cómo le pegaron, dice la palabra de Dios que le jalaban las barbas, lo escupieron. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo allí, como ese cordero inmolado en la cruz del Calvario, no se están lamentando por su situación física que está pasando ahí nuestro Señor Jesucristo. No lo está haciendo, sino que en ese momento empieza a orar nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que hace, dice la palabra de Dios, y Jesús decía: perdónelos porque no saben lo que hacen. Amén. Vemos que hace una oración por aquellos que estaban ahí. El Señor ora por esos enemigos que tiene, esos soldados que tiene aquí, ahí, ese Salvenir que lo mandó a crucificar, que le dijo los líderes religiosos: crucifícale. Y ahí estaba viendo todos sus enemigos. Pero él dice: perdónenos porque no saben lo que hacen. En ese momento oró por aquella mujer pecadora, oró por el explotador. ¿Quién era el explotador? Saqueo, como esa gente que se dedica a explotar a otra gente. Y no solamente por ellos, sino también oró por los enemigos. Y aún más oró por los que iban a venir posteriormente, que es el pueblo de Dios. Amén. Amén. Vemos que allí el Señor está orando. Pero dice la palabra de Dios, vamos al libro de Lucas,
en el capítulo 9, en el verso 28, dice la transfiguración, hay un subtítulo, Lucas capítulo 9, en el verso 28. Dice la palabra de Dios: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. El verso 35. Vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Vemos que el Señor está orando allí, intercediendo por aquellos que lo habían llevado a la cruz, y no por ellos, sino por muchos más. Pero el Señor él acostumbraba a ir al monte, se metía en el monte y empezaba a orar. Amén. Y dice la palabra de Dios aquí en el verso 35, que dice: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Vemos que el misterio del Señor en esta tierra fue también su oración. Pedía al Padre, clamaba al Padre, y en ese momento está diciendo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Amén. Aquí adelante, Lucas también, en el capítulo 22, el verso 39. Lucas 22, verso 39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Aquí nuevamente el Señor, antes del arresto de él, empieza a orar allí en Getsemaní. Y dice la palabra de Dios que de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Y lo que leíamos en el versículo anterior dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aquí vemos que el Señor le envía un ángel para fortalecerle. La palabra de Dios nos dice que el Padre escuchó las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Pero fíjate, cuando el Señor y ahora el Padre escucha, las cosas cambian ahí donde están. Amén. Ahí vemos a Jesucristo crucificado, el acusado, el azotado, pero ahora vemos que las cosas cambian en la cruz del Calvario. Vemos ahora un Cristo victorioso. ¿Por qué? Porque el acusado se convierte en nuestro abogado. Amén. El acusado, el azotado, se convierte en nuestro Redentor. Amén. Ese Jesús condenado se vuelve en nuestro Jesús Salvador. Amén. El reino de muerte para nosotros se convierte en vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque están intercediendo nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. El Señor, Él clamaba porque nosotros fuéramos perdonados. ¿Cómo vamos a ser perdonados? Acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero vemos que ese sacrificio en la cruz del Calvario repercutió en que el pueblo de Dios, el que cree en él cree, sea salvo. Amén. Y no solamente salvo, sino es nuestro mediador. Amén. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Vemos que si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario alcanzó victoria. Una victoria que por eso es el Señor de señores y Rey de reyes.
Y no solamente, sino porque nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Invito a ir, en esto terminado, el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 3, el verso 25 y el verso 26. Dice el verso 25, Hechos 3, verso 25, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que leíamos, verso 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Vemos aquí la promesa que se le da a Abraham. Bendice, dice la palabra de Dios: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo fueron benditas todas las familias de la tierra? A través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, intercedió por nosotros, fuimos salvos, Él pagó nuestros pecados por nosotros, pero esa bendición que hasta este momento lo tenemos, fue, dice, para que os bendijese. Y el Señor Jesucristo, hasta en este momento, nos bendice, Dios mismo nos bendice a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Vemos que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues no fue una crucifixión en vana, sino que, Señor, fue una victoria, porque al pueblo que le busca, al pueblo que va a llegar un día con Él y estará en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, bendito Padre.